Nagore Robles y Carolina Sobe pasaron de ser las mejores amigas a las peores enemigas tras el paso de la primera por Acorralados. Desde entonces no se han vuelto a dirigir la palabra y su amistad ya formaba parte de la historia. Al menos así era hasta que la segunda volvió a desenterrar lo que había ocurrido durante la su curva de la vida en #GH dúo. Tras reconocer que había perdido a una de las mejores amigas que había tenido, era momento de reencontrarse en el plató del debate de #GH dúo tras ser expulsada. Y en lugar de producirse un momento emotivo digno de "Hay una carta para ti", aquello se convirtió en un cara a cara propio del reality. Hay una parte que sí considero que ha sido honesta, que me ha hecho daño y que ha sido una relación muy importante. Le reconocí a Nagore cuando Jordi González le preguntó sobre qué opinaba de lo que había dicho Carolina Sobe de ella dentro de la casa de Guadalix de la Sierra. Pero lo bonito se quedó en esto y la cosa fue a peor, de ahí que pusiera la excusa de terceras personas. No me lo creo. Cuando una persona es tan cruel con una persona a la que quieres tanto, no es cuestión de dinero, no es cuestión de terceras personas, es que eres cruel. Una conversación llena de reproches. La recién expulsada intentó defender su postura alegando que yo te pedí para hablar, para explicarte ciertos puntos y se quedó en el aire, pero la también asesora del amor Amy tenía muy claro qué era lo que realmente había ocurrido por aquel entonces. Quedamos para hablar y tú me dijiste que había sido tu representante que te había dicho que te podías ganar unos euros criticándome. Que una amiga me diga que ha empezado a soltar perlas por dinero, no me parece excusa. Unas palabras que dejaban a la entrevistada sin poder articular palabra. Hay valores más importantes que el dinero. Como yo no quise escucharte ni retomar esa amistad, tú hiciste algo mucho más cruel, sentarte en un plató, soltar barbaridades de mí, de mi familia, mentiras, seguía reprochando Nagore Robles. El tema que se habló es porque a mí me mandaron información de ti hacia mí, replicaba Carolina Sobe. Unas palabras que, de nuevo, volvió a negar la que había sido su amiga del alma. Para poner tierra de por medio, Jordi González intentó que ambas enterrase de nuevo el hacha de guerra pidiéndoles que se prometiesen no ir a ningún otro plató de televisión a contar lo que había ocurrido entre ellas a cambio de dinero como habían hecho en el pasado. Yo creo que fue lo más honesto que has hecho en el concurso, porque todo lo demás, zanjaba Nagore Robles una conversación que no acabó llegando a buen puesto. Esto se acaba aquí, reconocía la exconcursante de #GH dúo. Nagore, muy crítica con el concurso de Carolina Sobe, zanjada esta conversación, el debate continúa adelante analizando el concurso de Carolina Sobe. Uno de los vídeos más polémicos fue en el que se ve a la exconcursante llamando calientapollas a María Jesús Ruiz durante su corto romance con Antonio Tejado. Estas palabras habían generado mucho revuelo en su día y lo han vuelto a hacer con la protagonista delante. ¿No te da vergüenza verte decir esas cosas?, reprochaba Nagore Robles. La ex concursante asegura que cuando dijo eso estaba la afectada delante para defenderse, algo que negó hasta Jordi González. ¿Tú has salido y no tienes ninguna crítica que hacerte? Volví a cargar la colaboradora. ¿Quién eres tú para llamar calientapollas a nadie? Miguel Figenti también quiso sumarte a su compañera y aseguró que seréis muy buenos concursantes porque dais mucho juego pero como personas mejor teneros lejos.